¿Qué sabemos hasta ahora de las emociones? En el limbo, Stanislaw Batrach. Aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser. Si alguna vez quisiste estudiar las emociones, este es el mejor libro por donde empezar, donde hay una amplia explicación desde un montón de puntos de vista y desde la comprensión de cómo funciona tu cuerpo con respecto a las emociones. Recuerda que no somos lo que pensamos, sino también somos lo que sentimos. Los sentimientos y las emociones son parte de lo que somos. Me gusta un poco la metáfora de pensar que las emociones son como nubes, son transitorias, son temporales, son señales de que algo puede llegar a suceder o no, que se pueden disolver en cualquier momento o por ahí se pueden hacer más grandes, que por ahí le podamos encontrar formas, pero nunca son formas definitivas. El mejor planteo que hace este libro es que las emociones también se construyen. Uno nunca puede decidir desde una perspectiva cerebral, siempre las emociones están de por medio. A todo el proceso cerebral es como que las emociones es parte de lo que le da el equilibrio a todo nuestro razonamiento mental. Porque nuestro querido Stanislaw es experto en todas las cosas que tienen que ver con el cerebro. Entonces, todo el tiempo conecta las emociones con cómo funciona nuestro cerebro. Las emociones a veces pueden ser traicioneras, porque nos hacen ver las cosas de una manera que son totalmente alejados de lo que es objetivo. Pero en este libro nos invita a que a las emociones hay que darle espacio. Que las emociones son una señal de algo que debemos hacer o de una intuición de que algo puede llegar a suceder y que por eso estamos generando emociones. Ahora bien, vamos a explicar un poquito cómo funciona el cerebro. Algo que me encantó que dice el libro es que al cerebro siempre le gusta tener la razón. Otra de las grandes herramientas que tiene el cerebro es que le gusta la predicción. Le gusta siempre anticiparse a las cosas que van a pasar. Por eso cuando uno entra en un lugar que no es totalmente seguro y empieza a sentir miedo, quiere decir que el cerebro también funciona en base a los sentimientos. Podríamos decir que el cerebro es una computadora, pero una computadora que tiene sentimientos. Entonces, su funcionamiento es totalmente diferente a una computadora que es totalmente lógica. Al cerebro siempre le gusta saber. Este libro tiene muchísimos contenidos y es muy complejo y quizás este resumen vaya a quedar un poquito pequeño a todo lo que uno puede llegar a aprender del libro. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. En uno de los capítulos habla del presupuesto cerebral. El cerebro le encanta anticiparse para saber cuál es el gasto energético de la próxima acción que tiene que hacer. Quiere estar lo suficientemente seguro de contar con los recursos para hacer el próximo paso. Así que este cerebro es una máquina conceptual. Así que eso que tenés ahí arriba es una máquina conceptual. Todo lo que sentimos, todas nuestras emociones, son elementos que son indescifrables, pero siempre nuestro cerebro trata de ponerle nombre. Vos sentís lo que tu cerebro cree. Generalmente o tradicionalmente o por una cuestión natural, siempre creemos que las emociones y los sentimientos que pasan por fuera del razonamiento lógico, pero en realidad las dos funcionan juntas. Las emociones con el cerebro son interdependientes. Si te fue útil este video, no te olvides de darle like y no te olvides de suscribirte para tener más reseñas de otros libros. Ahora bien, retomamos un poquito sobre las emociones. Aunque es una cuestión de vocabulario y de enunciación, el libro hace un planteo muy interesante sobre las emociones. Como las emociones son pasajeras, no debemos apropiárnoslas. Por ejemplo, si yo estoy mal, no decir estoy triste, sino tengo tristeza. Como es un elemento que lo tengo en mis manos y que eventualmente quizás lo pueda dejar en otro lado. No lo expliqué bien. Por ejemplo, si yo estoy mal, no tengo que decir estoy triste, porque triste no es parte de lo que soy yo, es un sentimiento pasajero que está pasando por mi vida. En realidad lo que uno debería decir es tengo tristeza. Aunque en la práctica solo es un juego de palabras, conceptualmente estás planteando las emociones desde otro lugar. Si algo nos invita a este libro es ser amable a nosotros mismos con lo que sentimos. Volviendo a la unión entre el cerebro y las emociones, uno nunca puede ser objetivo sin emociones. Tu organismo funciona con emociones. No es algo que uno pueda negar o apartar o alejar. Si vos sos una persona que se guía mucho por las emociones, este libro es clave para que vos lo puedas leer. Tiene muchísimos ejercicios, casi te diría que la mitad del libro son ejercicios para que vos reflexiones y empieces a trabajar sobre tus emociones. Recuerda, o vos dominás las emociones o las emociones te dominan a vos. Para despertar tu curiosidad de alguna manera te regalo la fórmula de cómo se generan las emociones, pero lamentablemente en este video no te lo voy a poder explicar. Emociones igual interocepción más experiencias pasadas más contexto.
A ver si te despiertan algunas ideas. ¿Por qué no hay que negar las emociones? Porque las emociones nos brindan información que debemos procesar. Ojo, son datos, pero eso no implica que sean direcciones. Las decisiones sí tienen que pasar por el sector lógico. Decidir por las emociones generalmente no nos lleva a buenos lugares. Algo que plantea que me gustó mucho es que a las emociones se las pueden educar. Mucho del reflejo de las emociones tiene que ver con tus creencias. Si a vos te gusta una banda de música y estás caminando por la calle y pasa un auto sonando esa música, automáticamente te vas a alegrar o te vas a emocionar de alguna manera. Pero si justo pasa ese auto con música que no te gusta, imagínate las emociones que pueden surgir. Por eso es muy importante que a veces el problema no es las emociones que tenemos, sino que nos tenemos que definir por qué creencias tenemos. También las emociones tienen un valor genético, o sea, hay cuestiones que uno ya trae desde los propios genes. Así que hay emociones que están como naturalmente instaladas en nuestro organismo y que por ahí no hay otra forma que simplemente procesarlos. Hay una programación dentro de nosotros que define cómo las manejamos a las emociones. Ojo, estos genes se pueden desactivar y activar según la teoría de este libro. Bueno, pero ahí ya no te lo puedo explicar yo. No nos olvidemos que las emociones terminan siendo construcciones propias y preparadas por nosotros. Me gusta el concepto o el deseo del escritor con el ser diseñador de tus emociones y el arquitecto de tus experiencias. Los sentimientos son parte de tu ser biológico, no es que algo que se pueda separar del funcionamiento cerebral, es parte de tu organismo. Lo mejor de la introducción de este libro es que plantea que sabemos muy poco de las emociones, como que estamos en un lugar a medio proceso donde sabemos identificar señales de las emociones, pero nunca llegamos a determinar qué exactamente son. Por eso estamos en el limbo. Ojo, con nuestras definiciones también somos muy crueles con nuestras emociones, porque muchas veces nuestro cerebro está tratando de identificar qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo, cuál es la emoción que lo atraviesa, y muchas veces pierden ese intento, pero también está haciendo el esfuerzo de identificar algo que no es muy claro. Es algo que no es medible, que no es cuantificable, está haciendo su mejor esfuerzo. Por eso el libro dice que te perdones y que te tengas un poquito de paciencia a la hora de tus sentimientos y tus emociones. El libro va concluyendo con una definición de emociones cuánticas. Sí, suena súper científico, pero cuando uno lee ese capítulo entiende que es coherencia absoluta, que las emociones no solo afectan tu presente, sino que redefinen un poco lo que fue tu pasado y empiezan a prepararnos hacia el futuro. Por eso él habla de lo importante que es programarnos mentalmente. Si nosotros, entre la lógica y las emociones, logramos coherencia, es muy probable que logremos aquello que nos proponemos. Esa coherencia es la clave del éxito. Buscar la coherencia por el cambio. Esa integridad es la que te va a llevar muy lejos. Así que no solo es lo que pensás, sino también lo que sentís, lo que te va a llevar al lugar que vos querés. Para que no te vayas rengo, acá al costado te voy a dejar otra reseña de otro libro de Stanislav Bakrač. La verdad que conceptualmente y para el día a día son libros que valen la pena leer. No te pierdas, Nos vemos en un próximo video. I'll be back.